Desde las cosas más básicas hasta los comentarios más sencillos, en todo el ámbito de cosas, político, social, científico, educacional, cualquiera sea el área que usted pueda pensar en esta hora, la historia de un niño que venció a un gigante es absoluta y totalmente reconocida. Lo lamentable es que muy pocos reconocen dónde está la fuente, ¿sí? Cuando hablamos de un niño que venció a un gigante, ¿de quién estamos hablando? De David y Goliat, ¿sí? La historia del niño que venció al gigante. Esta realidad puede parecer muy básica, muy sencilla, pero tiene un trasfondo tremendo. Porque lamentablemente Goliat es parte de un grupo de gigantes. Y constantemente nosotros estamos lidiando con un montón de gigantes. Que usted esté sintonizando y que esté aquí, donde yo espero que usted esté aquí, ¿sí? Y no en otra parte, ya es una lucha, ya es un gigante a vencer. Uno de los gigantes con los cuales tenemos que batallar en este tiempo, en esta circunstancia, para no ser reiterativo, es el tiempo. Usted y yo batallamos constantemente contra el tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Solemos decir, no tengo tiempo. Además de la clásica frase, no tengo ropa, no tengo tiempo. ¿Ha visto mentira más grande? No tengo ropa. Y así tenemos un sinnúmero de gigantes. Quiero llevarlos a 1 Samuel 17. No voy a leer toda la historia de David y Goliat, sino que le voy a dejar también tarea para la casa, para los que no la han leído completamente. Pero vamos a comenzar desde el versículo 31 en adelante, porque quiero situarme en una circunstancia particular. David es el menor de 8 hermanos, ¿sí? Es el octavo. El Talmud, que es un libro sagrado para el judaísmo, enseña o plantea, 1 Samuel 17, plantea que David sería producto de una relación extramatrimonial de Isaí, su padre. De esto no se atestigua particularmente en la Biblia, pero es interesante que David, al igual que José y al igual que otros personajes, tuvo que lidiar con el rechazo. ¿Ha tenido usted que lidiar con el rechazo? Sí. Muchas veces. David supo lo que era el rechazo y esta mención del Talmud hace sentido de por qué particularmente los 3 hermanos mayores de David fueron a la guerra, y particularmente su hermano mayor, cuando le ve llegar a la instancia de la guerra, lo menosprecia, le dice, ¿qué estás haciendo acá? Yo conozco tu arrogancia, yo conozco tus actitudes, yo sé que tú eres figurita, de hecho de una otra forma. Ajá. Y David le dice, oye, yo estoy hablando, yo estoy aquí, a mí me enviaron, yo soy simplemente para los mandados. Sin embargo, él quiere averiguar por qué en el escenario en donde él está hay tanto temor. Y dice el versículo 31, ¿sí? David hace una declaración previa diciendo, a ver, ¿a qué le temen? Yo te pregunto a la persona que está a tu lado, ¿a qué le temes? David de una u otra forma hace la pregunta, ¿sí? ¿Por qué yo llego acá? A mí me pidieron que trajera una encomienda. ¿Por qué yo llego acá y me encuentro que toda la gente está atemorizada? ¿Sí? Hay un sonido, y es un sonido de los dientes y las rodillas que se golpean, ¿sí? Todos tienen temor, todos están angustiados, ¿sí? Hay puras niñitas aquí, por decirlo así, dice David, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y él empieza a averiguar, y le menciona, le dice, oye, pero mira, tenemos que enfrentar un gigante. Tenemos que enfrentar un gigante. Para mi esposa y para mí, ha sido tiempo de enfrentar gigantes, ¿sí? Enfrentar gigantes. Y uno nunca está exento, porque yo estudiando este pasaje me puse a buscar si había algún antecedente previo del por qué se había trabado esta guerra. Y no lo hay. No hay una provocación, no hay una mención concreta de por qué los filisteos quisieron atacar a Israel. Y a veces en la vida uno está buscando el por qué, ¿sí?
¿Y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me están menospreciando? ¿Por qué mi jefe me tiene mala? ¿Por qué el barrio? ¿Por qué, en fin, por qué mis papás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay escenarios en los cuales uno no sabe el por qué, pero ahí está el gigante. Y David se da cuenta de esta realidad. Y dice, oye, pero este gigante, y lo trata en una perspectiva muy peculiar, dice, este incircunciso. Esta descripción concreta no es solamente una realidad biológica, ¿sí? Porque efectivamente Goliat no era circuncidado, sino que es una mención también menospreciativa. Este incircunciso plantea decir, este podrá ser muy grande, pero este no es nadie. ¿Sí? Este no es nadie. Y este circunciso dice, ¿quién es este incircunciso para venir a menospreciarnos a nosotros, venir a ofendernos a nosotros? Y particularmente, venir a hablar mal de nuestro Dios. A mí me llama poderosamente la atención que en alguien tan joven haya un celo, haya un celo tan potente. El Proverbios dice que la necedad del muchacho, ¿sí?, está ahí presente constantemente. Uno ve que la juventud, si algo le caracteriza, es que es necia. Uno le dice a un joven, mira, ten cuidado con tal cosa. No, pero ¿por qué me va a pasar a mí? No, a mí no me va a pasar. No, yo soy especial. ¿Sí? Yo soy diferente. Curado manejo mejor, no la voy a dejar embarazada. En fin, una serie de declaraciones así. No, no me va a pasar a mí, yo no voy a contraer tal o cual enfermedad, no voy a quedar en la pobreza. En fin, un montón de situaciones. Y uno se da cuenta, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Por eso me llama la atención que en alguien tan joven se encuentre depositada tanta confianza y seguridad. No solamente este es un cualquiera, por decirlo así, un incircunciso, sino que se está entrometiendo y hablando mal de Dios. Este tipo está en problemas, dicho de otra forma. ¿Sí? Y ahora sí, versículo 31. Fueron oídas las palabras de David que había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregaré hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos.
Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué dice? Huyeron. La historia de David y este encuentro de este joven que mató al gigante nos habla acerca de la fe. La fe es creer que Dios hará tal como ha prometido. Y esta porción que acabamos de leer, manifiesta precisamente eso. Quien tiene fe tiene una claridad para leer las cosas y saber exactamente qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque lo hace con fe, porque lo vive con fe, porque lo cree. La fe no es un poder, no es algo que nos toque sacar de nuestro interior. Tener fe es confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Dicho de otra forma, si Dios lo dijo, Él lo hará. Y es bueno que tú le digas al que está a tu lado, si Dios lo dijo, Él lo hará. La famosa historia del muchacho que mató al gigante ilustra esta sencilla verdad. El contexto es que los ejércitos de Israel se habían alineado a un lado del valle y los filisteos estaban al otro. Durante 40 días, y la Biblia hace mención que esto era en las mañanas y en las tardes. Tuve la oportunidad de conocer a alguien que estaba tan atribulado, él estaba recién interiorizándose de las cosas de Dios. Y entonces me acuerdo que un día estaba tan atribulado que dijo, lo único que quiero es que me suelten un ratito. Como si esa simple declaración fuera a cambiar las cosas. Es tremendo cuando uno se encuentra angustiado porque uno experimenta, lo único que uno quiere es tener un minuto de paz. Durante 40 días un gigante venía en las mañanas y en las tardes únicamente a amedrentar, a maldecir, a decir malas palabras, a declarar lo que iba a ser el futuro, el escenario que les iba a suceder a continuación. 40 días. 40 días en este escenario. Esta realidad había hecho que la gente estuviera absolutamente atemorizada. Mire, este gigante no había levantado una espada, no había hecho ningún gesto amenazante. Yo meditando en esto es impresionante, porque a veces uno teme cierta amenaza. ¿Por qué? Porque ve una actitud amenazante, ¿sí? Oye, este tipo como que me levantó la mano, esta persona me tiró el auto encima, oye, el vecino salió y venía con una escoba, ¿sí? No había de parte de Goliat ninguna actitud amenazante. Violenta me refiero. Simplemente con sus palabras ya iba 100-0. 100-0. Entonces, 40 días haciendo el mismo ejercicio ya había logrado su objetivo. Piensen en esto, por favor, y yo quiero que mediten en su corazón. ¿Cuánto tiempo lleva usted escuchando palabras que le generan temor, angustia, amedrentamiento? ¿Cuánto tiempo lleva usted temiendo lo que aún no sucede, pero que usted viene escuchando que puede suceder? ¿Cuánto tiempo lleva usted preso en su mente o en su corazón temiendo algo que no tiene certeza que va a suceder? Simplemente viviendo en virtud de algo que usted escuchó, que le dijeron o que pensó. En el mundo espiritual, el rey, el príncipe, no es un rey, es un príncipe de las tinieblas, del mundo de las tinieblas, ejerce su dominio precisamente de esa manera, haciéndonos creer y haciéndonos temer y pensar cosas que él
quisiera que sucedieran en nuestra vida, evidentemente cosas malas. Nunca usted va a escuchar una voz en su interior que diga, soy el diablo y quiero matarte. ¿Qué escucha uno en su mente? Me voy a morir, voy a perder el trabajo, me voy a enfermar, mi matrimonio se va a acabar, mis hijos se van a ir, mis hijos se van a enfermar, y así una serie de cosas. Y vivimos temiendo esta realidad. Goliat lo entendía muy bien cómo funcionaba este principio. Bajaba al valle y desafiaba al ejército de Israel durante 40 días, mañana y tarde. El día que David se presentó a la batalla, él venía con una perspectiva diferente. Hijos de Dios, a veces nuestras propias frustraciones nos llevan a afectar a las personas. Siempre recuerdo la historia de una reunión en un departamento. Yo participaba en una pequeña célula que se realizaba en un departamento y me acuerdo que un día estábamos orando y yo compartí una impresión que yo era muy neófito, era nuevo, ¿sí? Entonces yo compartí una impresión de algo que yo creí que Dios había puesto en mi corazón, ¿sí? Entonces había una persona al lado y dijo, bueno, mira, tú eres nuevo, ya se te va a pasar. Y eso caló profundamente en mi vida. Durante 2 años yo estuve así como prevenido, porque yo seguía teniendo impresiones que yo creía tanto para mí o para otras personas, pero estaba muy prevenido. ¿Cómo uno mismo puede aniquilar la visión que otras personas puedan tener? Y algo que Dios pueda poner. David venía con otra mentalidad. Él tenía otra mentalidad, él tenía otro deseo. Él no vio a Goliat como un simple enemigo de Israel, él vio a Goliat como un enemigo de Dios. En el versículo 26, estoy en 1 Samuel 17, en el versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio, la vergüenza? David entendió que su nación, el pueblo escogido del Dios de Israel, era una nación avergonzada. Que quite la vergüenza de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Una mentalidad totalmente distinta, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la recompensa? Porque usted puede llegar y decir, no, yo soy muy piadoso, yo hago las cosas simplemente por amor al arte. Mentira, todos hacemos las cosas por algo, por algún propósito. Lo equivocado es cuando nuestra motivación es una motivación perversa. ¿Me explico? Cuando nuestra motivación es una motivación equivocada. Pero uno se acerca al Señor, ¿por qué? Porque uno quiere un cambio, uno quiere una diferencia, uno quiere bendición, evidentemente. No tiene nada de malo eso. El problema es que cuando nuestra perspectiva es simplemente limitada, él pregunta a David, bueno, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el premio? Porque ¿quién es este incircunciso que está provocando al Dios de Israel? Las palabras de Goliat habían logrado su objetivo. ¿Cómo estaba la gente? Aterrada, atemorizada, angustiada. Mira lo que puede pasar, mira, esto es lo que les va a suceder. Esto es lo que les va a suceder. En los hombres de guerra, en los valientes, ¿sí? Porque Israel tenía muchos valientes, había hombres de guerra. ¿Sabe cómo estaban todos? Con pánico, con ansiedad y frustración. Ese era el ambiente espiritual de aquel momento. Y es curioso, hay un autor de apellido Rothschild creo que es, que habla del cristiano ateo. Del cristiano ateo. ¿Sí? Entonces cuenta la historia de una congregación cristiana que estaba en un lugar y enfrente se puso un bar. Y el bar generó no solamente mucha clientela, sino que empezó a generar problemas en el barrio. Empezó a generar disturbios, ¿sí? Con lo que tenía que ver con el alcoholismo, con la drogadicción, con la prostitución, un montón de problemas. Entonces, ¿qué hizo las iglesias? Se pusieron a orar y empezaron a clamar. Dijeron, Señor, elimina este bar de este vecindario. Saca este bar de este vecindario. Un día hubo una tormenta gigantesca. Y de esa tormenta salió un rayo. El rayo cayó sobre el bar y el bar se quemó. La algarabía fue tremenda.
Pero resulta que el dueño del bar no quiso quedarse así y metió a juicio a la iglesia. Y entonces llamó a juicio al pastor. Cuando estaban en el tribunal, le pidieron la palabra al dueño del bar, y el dueño del bar mencionó, dijo, mire, desde que yo estoy ahí, desde que instalé mi bar en ese lugar, estos cristianitos lo único que han hecho es orar, orar y pedirle a su Dios que mi bar se cierre. Entonces Dios escuchó la oración y mandó una tormenta, y la tormenta quemó mi bar. Cuando el juez le dio la palabra al pastor, el pastor dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver. El cristiano ateo. A veces oramos por cosas que nosotros mismos ni siquiera creemos, ni siquiera tomamos, ni siquiera consideramos. Esta perspectiva es tremendamente importante, porque esto involucra a todos, no solamente la responsabilidad de uno o del que está a cargo. A veces pedimos por cosas que ni siquiera nosotros creemos, ¿sí? A pesar de que el ambiente era terrorífico, las palabras de David eran diferentes. Él tenía un sazón diferente para hablar. ¿Tú tienes una forma diferente para hablar o hablas igual que los demás? O hablas de manera diferente o hablas igual que los demás. El versículo 31 dice, fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David desde un comienzo marcó la diferencia. David pasó de ser un absoluto desconocido a el hombre del momento. Pasó de ser el joven de los mandados a la posibilidad de una nueva historia, única y exclusivamente por sus declaraciones. Única y exclusivamente por sus declaraciones. Dios nos permite vivir escenarios que a veces nosotros mismos no discernimos y no entendemos que es la oportunidad de algo nuevo que Dios quiere hacer, de algo diferente que Dios quiere hacer, de marcar la diferencia. Él simplemente fue, y yo pienso que le tienen que haber preguntado, ¿y tú qué estás haciendo acá? No, yo vine a dejar un paquetito para mis hermanos, comida. ¿Sí? A mí me mandaron una cosa así como de Rappi, por decirlo así. ¿Sí? Yo estoy aquí de Uber, pero en cuestión de minutos, Él pasa a ser el hombre. Y la gente que vio en David alguien diferente. Inmediatamente cuando usted ve a alguien diferente, usted lo quiere en su equipo. ¿Sí? Y eso es lo que vio la gente en David. Se lo refirieron a Saúl. Y David inmediatamente dijo, no teman. No teman a causa de él. Tu siervo irá y peleará con el filisteo. Hay que tener las cosas muy claras, ¿me explico? Y la fe implica eso. Yo voy a ir y voy a ganar. Yo voy a ir y voy a hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué David tenía tanta confianza? Y aquí hay un papel importante en las experiencias del pasado. Miren, las experiencias son buenas amigas, malas señoras. ¿Entiendes? Son buenas amigas las experiencias, pero malas señoras. Porque hay gente que dice, yo tengo mucha experiencia, pero sus experiencias son nefastas. ¿Me explico? Pero se jactan de tener muchas experiencias. Mi abuelo siempre ponía un tango que decía, yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Pero el tipo era un fracasado en el amor. Era un absoluto fracasado. Sus experiencias lo único que le habían llevado es a eso. Y es interesante que a veces la gente se jacta de eso. Yo tengo mucha experiencia. Me he divorciado 4 veces, he quebrado 5 veces, me han despedido 30 veces. Esas son sus experiencias. Sin embargo, las experiencias de David le habían llevado a comprender que Dios siempre estuvo ahí. ¿Cuáles eran las experiencias de David? Él era un simple pastor de ovejas, pero en su trabajo tan sencillo había visto a Dios. Yo te pregunto, ¿tú estás viendo a Dios en tu trabajo? En el trabajo más sencillo, miren, él era un simple pastor de ovejas. El último de sus hermanos, el que siempre estaba afuera. De hecho, cuando viene Samuel a buscar al próximo rey, David ni siquiera está en la casa.
¿Por qué? Porque él siempre está afuera. No, sí tengo un hijo, dice su papá. Tengo por ahí un hijo. Hace muchos años atrás tuve la oportunidad de ir a compartir una enseñanza en un congreso de mujeres, creo que eran como 1000 mujeres. Y llegó el tiempo de la administración y Dios me dice, ora para reprender la palabra guacho. La palabra guacho es una palabra muy fea. Muy fea, que alguien le diga, tú eres un guacho, o eres una guacha, eres como eres lo último. Yo dije, Señor, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a decir esto? ¿Sí? Estas mujeres vienen aquí a restaurarse. ¿Cómo yo voy a decir esta palabra? Y era tan clara y tan fuerte la impresión que recibí del Señor que yo lo compartí. Miren, el Señor te dice que a todas ustedes, a cualquiera que le hayan dicho, tú eres una guacha, Dios viene a rescatarte, Dios viene a liberarte. Terminó ese tiempo y después se me acercó más de alguna mujer a darme las gracias. Y dijo, efectivamente, yo siempre me dijeron eso. Siempre me dijeron que era como la botada, ¿sí? La que queda por ahí, la menospreciada. Y impresionante que David vivía en esa realidad, pero él no tenía ese complejo. Él no tenía ese complejo. David comprendió que no importaba el escenario o el enemigo, Dios siempre iba a cumplir lo que él había dicho. Dios seguía siendo el mismo. Los versículos 33 en adelante dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él, un hombre de guerra desde su juventud. Él tiene mucha experiencia. Él tiene mucha experiencia y tú no tienes ninguna experiencia. Eso es lo que Saúl pensaba. David le respondió, versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. O sea, tenía una peguita, ¿sí? Tenía un trabajito, era como un mandado. Tu siervo, dice, era pastor de las ovejas de su padre. Sin embargo, la experiencia que David tenía era extraordinaria. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Hay unos videos en internet que aparecen así. Entré a mi casa y me encontré con un oso. Entré a mi casa y me encontré con un león. Hoy día vi uno medio macabro. Una serpiente se empezó a meter en una de estas ventiladores de techo y la serpiente sale volando y le cae al tipo que está grabando, ¿sí? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Sí? ¿Qué hace usted si entra a la casa y se encuentra con un oso? Si entra a la casa y se encuentra con un león. David dice, yo salía corriendo, pero para ir a buscarlo. ¿Sí? Este no me va a robar. Yo salía corriendo, dice. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero a la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. O sea, y no solamente con eso, no solamente yo recuperaba lo que el león o el oso me había robado. Miren por favor, porque aquí hay un principio espiritual que haría bien en prestar atención. No solamente yo me bastaba con recuperar lo que el diablo me robó. Dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mire la actitud. O sea, no es simplemente yo quiero de vuelta lo que me ha sido robado. Mi objetivo es vencer a mi enemigo. A veces nos conformamos con tan poco, con eso nomás. Con que Dios escuche mi oración, con eso me conformo. David dice, no, si el tipo venía, el oso venía y quería más, quería pelear, vamos a darle pelea. Quería pelear, vamos a darle pelea. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Mire, esto es tan potente, si usted tiene la oportunidad de subrayar su Biblia, no es pecado, puede hacerlo, márquela. ¿Sí? Porque este tipo de declaraciones uno dice, Señor, así uno debiera orar. Sea oso, sea león, sea Goliat, sea el jefe, sea el trabajo, sea el clima, sea lo que venga. El problema es que se metió con Dios.
El problema es que se metió con Dios. Y Saúl hace algo que después en el contexto bíblico uno se da cuenta que ni Saúl sabía lo que estaba haciendo. Saúl era el rey. David era simplemente el último de la lista. Pero Saúl mismo tuvo que reconocer lo siguiente. Dice el versículo, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Saúl lo bendijo. Saúl lo bendijo. Esto es muy tremendo. Esto es muy tremendo. Porque a uno no se puede dar ni cuenta cuando Dios puede usar a otras personas para que a uno lo bendigan. Cuando Dios quiere llevarte a algún lugar, Él lo va a usar. Va a usar a todas las personas. Saúl era el rey imperante. Saúl después se volvió el enemigo. Claro, porque vio que David era su enemigo. O él pensó eso. Pero él ya lo había bendecido. Este principio es importante que lo entendamos. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y yo solamente puedo dar lo que tengo, a contrario sensu. ¿Sí? Si la necesidad es espiritual y yo doy respuestas humanas, ¿bastará con aquello? Piénselo. Piénselo. Si la necesidad es espiritual, yo doy respuestas humanas, ¿bastará con aquello? ¿Cómo actuó Saúl ante esta situación? Saúl le entrega a David los recursos con lo que él cuenta. David intenta andar y solo experimenta un obstáculo. Para marcar la diferencia, David utilizó sus propios recursos. Versículos 38 en adelante. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas. Era lo que él tenía. Ya, yo te bendigo, pero te voy a dar una ayudita. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos. ¿Y qué hizo David? Probó a andar. Trató de avanzar. Trató de avanzar. Usted no se puede, mire, no cometa el error de querer ser otra persona. Hace poco hablé con alguien y le dije, mira, mientras tú te dedicas a querer ser otra persona, ¿quién se dedica a ser tú? Mientras tú te dedicas a ser otra persona. No, yo quiero ser Bill Gates, yo quiero ser Lionel Messi, yo quiero ser, no sé, ¿sí? ¿Cuál es la modelo que está de moda en este tiempo? No sé. ¿Sí? Yo quiero ser fulana de tal. La pregunta es, mientras tú quieres dedicarte a ser él, ¿quién se dedica a ser tú? Y ese diseño no se va a perder. Ese diseño no se va a perder. Probó a andar y dijo, fue un problema porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Nunca lo practiqué. ¿Y qué hizo David? Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril. Es lo que él tiene. Algunos han hecho hasta un tema de por qué 5 piedras, por qué no 7, ni 6, ni 3. ¿Sí? No voy a entrar en eso de por qué 5, ¿sí? Y no 4 y no más. Pero él escogió 5. Lo que sí era particular es que escogió piedras que eran lisas exactamente, ¿sí? Y que la misma erosión del río provocaban un filo. Esa expertise, ¿quién se la enseñó? ¿Quién se la enseñó? Porque no eran simplemente un peñasco, ¿me explico? Eran piedras lisas del arroyo, esa expertise, esa preparación. Hay cosas que Dios nos permite en la vida aprender. Por eso es tan importante aprender. Lo peor que uno puede hacer es, no, yo ya sé todo, no hay nadie que me pueda enseñar. Es lo peor que puede hacer. Entreviste a la gente, prepárese, conozca a las personas. Uno ni se imagina. ¿De dónde sacó David este conocimiento? Tuvo que haberlo aprendido de la misma experiencia, de su propia vida. Tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en un saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Alguien podría decir, qué básico. Yo le hubiera puesto un bazooka, una metralleta, ¿sí? Un tanque. ¿Qué hubieras tomado usted? ¿Sí? Si le dice, mira, allá afuera hay un ladrón, ¿qué hubiera tomado usted? O hay alguien que viene a amenazar.
David tomó lo que él tenía, lo que él sabía, lo que él manejaba. Bastaba que alguien tuviera lo suficientemente claro para comprender lo que Dios podía hacer para marcar la diferencia. David hizo exactamente lo que sabía hacer. Y yo le pregunto, en el ámbito espiritual, yo me imagino que usted sabe hacer muchas cosas. Y muchos de ustedes saben hacer muchas cosas mejores que yo. Siempre le digo a la gente, sobre todo a los que conozco por primera vez. ¿Sí? Porque cuando uno llega por primera vez, uno dice, yo no me voy a rendir. Entonces yo muchas veces les digo, mire, yo te aseguro que tú sabes hacer cosas mucho mejor que yo. Y muchas veces, en mi caso, que suelo recibir hombres, me miran como diciendo, qué bueno que te diste cuenta. ¿Sí? Qué bueno que lo supiste. Yo primero le adorno el ego y después le tiro la piedra. Sí, claro. Yo sé, le digo muchas veces, estoy desnudando parte de lo que hago, pero espero que no. Yo sé que tú sabes hacer cosas mejor que yo. Y esa sí es un hecho, definitivamente. Hay gente que sabe hacer cosas que a mí me sorprenden, los talentos y las capacidades. Pero esto no se trata de los talentos y las capacidades. Se trata de que todos tenemos necesidad de Dios. Y David dice, mira, esto es lo que yo sé hacer. Espiritualmente, ¿qué sabe hacer usted? Pregúnteselo. ¿Cuál es su capital espiritual? Ya que nos gusta a veces hablar de temas económicos, ¿cuál es su capital espiritual? ¿Con qué capital cuentas? Si yo le preguntara a alguien, ¿qué capital tienes tú? Te puede decir, un celular, un computador, un auto, una cuenta en Suiza, no sé, bonos del gobierno, qué sé yo. Pero espiritualmente, ¿cuál es su capital? David utilizó lo que él tenía e hizo exactamente lo que él sabía hacer. Y confió en que Dios iba a hacer el resto. ¿Sabe por qué? Porque siempre había sido así. Siempre había sido así. En esto consiste vivir por fe, tener la seguridad de que Dios tiene la fidelidad suprema para cumplir su palabra. Él va a hacer lo que él dijo que iba a hacer. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Imagínense la escena, ¿sí? Esto es una bajada de una colina porque tiene que llegar al valle. Y usted ve que el gigante viene ahí y adelante del gigante viene un escudero. O sea, son 2 contra 1. Hay situaciones que uno trata como de demorarla. Hijos de Dios, aprendamos a discernir los tiempos. Los gigantes vienen bajando hace rato. Y nosotros muchas veces ni siquiera estamos apercibidos, ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. Estamos ahí esperando, ¿sí? O nos entretenemos en qué piedra voy a escoger, de qué color, de qué forma. Esto es una realidad totalmente distinta al David. El filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Le tuvo en poco. ¿Se ha sentido menospreciado últimamente? ¿Se ha sentido menospreciada, que la miran en poco? Bueno, David la entiende. David lo entiende. Le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Mejor ser feo y valiente que lindo y cobarde. Claro. Esta descripción es más de un modelo que de un guerrero, ¿me explico? Entonces es mejor ser feo y valiente que lindo y cobarde. Y le tuvo en poco, y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne. Me faltó una parte importante, perdón. Dice, y maldijo a David por sus dioses. Aquí hay un tema espiritual. Nunca tenemos que perder de vista aquello. Siempre en todas estas confrontaciones hay un tema espiritual. Nunca pierda de vista. Cuando alguien le maldiga, cuando alguien de buenas a primeras se levante contra usted, entienda, aquí hay una razón espiritual. David pudo haber dicho, oye, me estás discriminando. ¿Sí? Me estás mirando en menos porque yo tengo tal o cual característica. No, el problema aquí era espiritual. Y ahora sí el 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo,
Tú vienes a mí con espada y lance jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿A quién tú has provocado? Te metiste en líos, compadre. En otras palabras, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestra mano. Yo le pregunto, ¿toda esta declaración de David había sucedido? David describe todo un escenario desde el principio hasta el final. Tiene una claridad tan tremenda que dice, mira, esta pelea tiene un principio y va a tener un final. Y yo te voy a contar cuál es el principio y cuál es el final. Nosotros nos vamos a trabar en la batalla, vamos a pelear, pero tú vas a perder. Y no solamente vas a perder, tú y todos los tuyos van a perder. Y no solamente van a perder, van a terminar siendo humillados. Y no solamente van a ser humillados, las aves del cielo se los van a comer. Y no solamente eso, yo te voy a cortar la cabeza. ¿Usted tendría tan claridad ante una situación de dificultad de poder decir el principio y el final de las cosas? Un día llamaron a una persona, a un cristiano, lo llamó el jefe. Le dijo, ¿tú querías hablar conmigo? Sí, le dijo el jefe, yo quería pedirle un aumento. Él venía orando por esto. Yo quería pedirle un aumento de sueldo. Y el jefe lo miró así como diciendo, otro más. Dijo, bueno, cuéntame, ¿por qué tú quieres un aumento? Dijo, mire jefe, yo soy cristiano y yo oro por esta empresa todos los días. Oro por usted, oro por mis compañeros, oro por las ventas, oro por todo lo que sucede. Y como yo soy cristiano, esta empresa está bajo bendición. Porque yo oro por usted. Entonces a usted le conviene subirme el sueldo, porque así yo puedo orar más por usted y con más ganas y con más deseo y con más clamor. Porque así yo no me preocupo de cuánta plata gano, sino que me preocupo de orar por usted y de bendecirlo. Fue tan convincente que ¿qué cree que pasó? El secreto estuvo en la claridad espiritual que él tenía. Pero a veces uno lo llama y dice, ¿tú eres cristiano? Sí, pero no me despida. Sí, pero no me eche. Sí, pero no me menosprecie. David con concreción le dice, hoy día, Goliat, llegaron al final de tus días y a ti te va a ir mal. Pero ¿sabes por qué tengo tanta certeza? Porque te metiste con Dios. Cuando llegó el momento de pelear, David realizó el único acto que él podía hacer. Y en un tiro, ¿tenía cuántas piedras? 5. Pero en un tiro, David cambió su vida y el futuro para Israel. Un tiro. Tan pronto aquella piedra salió disparada de la onda, Dios intervino para hacer lo que nadie más podía hacer y Goliat cayó derrotado. David hizo lo que él tenía que hacer. Y aconteció, dice el versículo 48, que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David, ¿qué hizo? Se dio prisa, no echó para atrás. Oiga, cuando hay que orar, no es que mira, voy a buscar el momento. Yo he escuchado tanta gente que dice, mira, estoy pidiéndole confirmación al Señor si ir al congreso, si ir al evento. Mire, no diga herejías, por favor. No diga herejías, porque eso es ofensivo con el Señor. Estoy orando para saber si es voluntad de Dios. Usted es parte de esta congregación. No, Goliat, demórate 5 minutitos porque estoy orando, estoy pidiendo al Señor confirmación a ver si tengo que pelear contigo o no. Él tenía seguridad, se dio prisa. Se dio prisa. Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Hasta ahí llegó el papel de David. Se apuró, metió su mano, sacó la honda y lanzó la piedra. Hasta ahí es la historia de David. ¿Qué sucedió?
E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Aquí suceden tres aspectos que cabe destacar. A diferencia de David, Goliat está prácticamente cubierto. Prácticamente cubierto. ¿Por qué? ¿Por qué digo prácticamente cubierto? Porque había un solo lugar aquí. ¿Sí? ¿Cómo se llama este triángulo? Que dicen que es súper peligroso. ¿No? ¿Cómo se llama? Como el triángulo aquí. ¿Ah? Sí, frente, sí, gracias. Yo pidiendo comodín y salí para atrás. Pero aquí era el único lugar, ¿sí? Entre las cejas y entre cejas, exactamente. Era el único lugar. O sea, era un solo tiro. Un solo tiro. Si le llega en el pecho no le pasa nada, si le llega en los brazos no le pasa nada, aún si le llega en el corazón porque él tiene una coraza. Era un solo tiro. ¿Qué es lo extraordinario? Que Dios sabe el punto débil del enemigo. Ese enemigo que tú ves infranqueable, que tú ves inderrotable, que tú ves incapaz de vencer, Él sabe el punto débil del enemigo. Y a veces, ¿sabe qué? Tenemos tanto temor porque dice, el diablo se da cuenta de cuál es mi punto débil. Claro, si lo postea en Facebook. Claro. Las redes sociales no solamente, los teléfonos no solamente espían lo que hablamos, eso es algo, no es conspiranoico, por favor, está súper comprobado. Pero si usted postea en Facebook sus propios pecados, o en la red social que sea, usted dice, no, que el diablo no tiene que usar ni discernimiento, tiene que, ahí está, me lo está dando en bandeja. Me lo está dando en bandeja. Pero Dios sí sabe también cuál es el punto débil del enemigo. Lo segundo es que es un solo tiro. Hay oportunidades en la vida, hay escenarios en la vida en que tenemos una sola oportunidad. Una sola oportunidad. Para mí todo este proceso de cambiarnos de sede, yo experimenté eso. Señor, tengo una sola oportunidad y tengo que hacerlo bien. Tengo que escoger el lugar que tú quieres. Visitamos no sé cuántos lugares, muchos. Pedimos consejo, pedimos ayuda, pedimos dirección. Pero, Señor, esto era el lugar. Pues yo tenía la certeza que esto no hay margen de error. Hay cosas, hay situaciones en la vida en las cuales tenemos que asegurarnos. Asegurarnos. Antes de llegar y tomar cualquier decisión. Y lo tercero es que David pudo ver la victoria de Dios porque él creyó en Dios. Él hizo lo que tenía que hacer. Pero él creyó que Dios podía hacerlo. ¿Qué sucedió? Versículo 51. Entonces corrió David, el 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Huyeron. La historia de David representa un desafío constante para nosotros de creer que Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible. Pero no nos priva ni nos limita de hacer lo que tenemos que hacer. Si David no se presenta en la batalla, si David no cumple el cometido, ¿cuál era el cometido de David? Ir a dejar un encargo para sus hermanos. Por favor, pongamos las cosas en contexto. Para mí es importante cuando yo leo la Biblia entender estas cosas porque no hay casualidad. David no fue a la guerra, David fue a dejar un encargo que le pidieron. Pero estando ahí, resultó ser la persona que Dios había preparado para ese minuto. Ese escenario marcó también la vida de David. Porque de hecho David lamentablemente hizo cosas que no estaban bien.
Pero esta es de las cosas que estuvieron muy bien. Y a pesar de que lamentablemente hubo cosas por las cuales David es reconocido para mal, esta es una de las cosas que resaltan lo bien que lo hizo. Entonces mucha gente cuando dice, pero ¿cómo este va a ser el hombre conforme al corazón de Dios si hizo esto, esto, otro, aquí y allá, mató y en fin hizo un montón de cosas malas y su familia terminó siendo un desastre? Porque en ese tipo de cosas David era impecable. David era impecable. Que las cosas buenas que usted tiene no eclipsen las cosas, o eclipsen las cosas malas, porque todos tenemos cosas malas, pero a veces es al revés. ¿Sí? Es importante considerar esta verdad. Quiero para que oremos, que veamos un video. Estamos terminando esta hermosa aventura que ha sido esta peregrinación 2022. Estamos en un lugar muy simbólico y creo que es un desafío el que nos espera hoy. Hay un gigante que debemos enfrentar. ¿Por qué es tan importante considerar el lugar en donde estamos con los desafíos gigantes que tenemos por delante? Siempre van a haber desafíos. Siempre en el camino, y especialmente de un creyente, de un verdadero creyente, vamos a tener desafíos. Y te van a decir, pero prepárate esto, hazte lo otro. Tú lo que ya tienes es suficiente. La fe que el Señor te ha dado, que te ha implantado en tu corazón, es suficiente para vencer a cualquier enemigo que tú tengas. Sé fiel, cree, y con lo que tú tengas, los pocos que tengas, tus 5 piedritas que tú tienes son suficientes para eliminar a ese gran gigante que a veces te acecha o nos acecha. El Señor es bueno y te va a proteger en todo lo que hagas. Si brevemente nos explicas dónde estamos, recién nos acaba de hacer la enseñanza, pero hay mucha gente que va a recibir este video y que va a poder ver dónde estamos. Bueno, estamos exactamente ubicados de lejos, lo que estamos viendo son las montañas de Belén. Detrás de donde están esas montañas verdes, están las montañas de Belén. Apáguenme este teléfono que no sé cómo se apaga. Y detrás está Belén, y ahí es donde Ishai manda a David para que mande a sus hermanos unos sandwichitos, unas comiditas. Sojó, ese es donde está esta montaña verde que está acá. Aquí estaban los israelitas acampando. Y a esta montaña donde estamos acá, miren acá, estaban ubicados los filisteos con el campeón Goliat gritando y exaltándose y maldiciendo al Dios de Israel. Y es acá que viene, acá este valle, al valle de Elá, donde viene David y se confronta con Goliat. Un mensaje final para el ministerio en Chile. Unas breves palabras. No importa cuán grande sea tu enemigo, ten fe y lo vencerás. Amén. Gracias, Salo, por toda la bendición que nos da. En este escenario que Dios hace. Como el Dios de lo imposible nos permite hacer cosas increíbles. Perdonen que me emocione, pero estamos en una instancia en ese sentido igual. Dios nos lleva a hacer cosas, gracias. No sé si era para ti o para mí. Definitivamente Dios hace cosas increíbles. Ese video fue grabado, es en la última instancia de la peregrinación del año 2022. Él es un judío creyente en Jesús, fue nuestro guía, él nos llevó durante todo el viaje, espectacular, se la jugó tremendo. Pero mirando las cosas para atrás, hablaba esta semana con el coordinador general de las peregrinaciones y pensábamos en una peregrinación futura y nos acordábamos de esta. Tuvimos que sortear 100 PCRs. 100 PCRs. Si salía uno malo, ¿sí?, la peregrinación cambiaba completamente, nos teníamos que quedar en el hotel. Era una locura. Era una locura. O sea, viajar en esas instancias era prácticamente imposible.
Y Dios nos llevó, Dios nos permitió estar ahí contra todos los pronósticos. Entonces, definitivamente, ese mensaje particularmente tiene un peso para mí increíble. ¿Sí? Increíble. Esa fue la despedida. Dijo, vayan a Chile y tienen que vencer los gigantes que vengan. Y hasta aquí ha sido así. Yo quiero particularmente animar a los varones. Particularmente animar a los varones. Este es un tiempo para enfrentar a los gigantes. Yo sé que muchos varones están lidiando con muchas cosas. ¿Sí? Y a veces, y con mucha claridad quiero decir esto, a veces las mujeres o los que están cerca no ayudan. Yo pensaba en el pasaje en Proverbios 16, 32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y le hablo particularmente a los varones, que este es un tiempo para desarrollar el carácter de David. David fue menospreciado, David fue mirado en menos, David fue vapuleado, pero el tipo tuvo la claridad de poder ir a hacer lo que tenía que hacer. ¿Sí? Ayer o hoy día me mandaste un mensaje, hoy día. Mi esposa me manda un mensaje diciéndome palabras bonitas. ¿Sí? No les voy a decir lo que me dijo, no sean copuchetos. Me hizo el día. ¿Sí? Si usted no va a ayudar, si usted no va a apoyar, si usted no va a contribuir, mejor no haga nada, ¿me explico? Porque para criticar tenemos suficiente gente. Y el mundo está lleno de eso. Lleno. Si usted no va a levantar, si usted no va a animar, si usted no va a desafiar, mejor no lo haga. Si hay mujeres que destruyen sus propios matrimonios, no pueden echarle la culpa que el marido es un inútil, o que el marido es aquí, o que el marido es allá. Porque este es un tiempo para levantar David. Para levantar hombres de Dios, desde pequeños. Desde los más chicos. Levantar hombres que sean temerosos de Dios, hombres que oren, que clamen, que tengan claridad. Que enfrenten sus gigantes. Porque usted no se lo va a poder sacar. El gigante hay que matarlo y cortarle la cabeza. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Porque en un montón de situaciones en la vida, Dios nos va a permitir que tengamos que enfrentar dificultades. Usted puede ser una persona que levante personas o personas que hundan personas. ¿Sí? Y aquí este proverbio, esto el Señor me lo dio antes de empezar esta reunión. ¿Sí? Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que tiene la capacidad de controlarse, de tener dominio propio. Dominio propio. Todo el mundo estaba temeroso. David dijo, tranquilos. Este hombre se metió con el Señor, este hombre está en un problema. Y todos los filisteos, y esto va a terminar bien para nosotros. Ánimo, hijos de Dios. Ánimo. Vamos a orar, ¿les parece? Bendito Señor, gracias. Gracias por esta hora. Gracias por este tiempo. El mundo sigue hablando del niño que venció al gigante. Y de una u otra forma la historia de David venciendo a Goliat también nos hace siempre querer identificarnos con el más débil. Y hay en nosotros una cierta preferencia por el más débil. Lo que no sabemos o lo que desconocemos es que David no era el más débil. Todo el resto, después de 40 días, mañana y tarde, de estar escuchando cómo el enemigo hablaba, utilizaba su boca, ni siquiera había levantado la espada, era pura apariencia, pero con sus declaraciones había logrado destruir
la voluntad, el ánimo del ejército, aún de los valientes. Todos los valientes estaban ansiosos, temerosos, con crisis, con angustia. Excepto David, quien cuando escuchó la misma táctica, en su corazón había alojado otro pensamiento. No había permitido que las palabras del enemigo penetraran en su corazón. Muy por el contrario, él tenía ferviente el recuerdo del oso y del león y de las sendas victorias que Dios le había dado. Yo quiero invitarte en esta hora a que tú traigas a tu memoria los pensamientos y las situaciones en las cuales tú has visto victoria en el Señor. Victoria en el Señor. Y que incluso tú en oración puedas verbalizarlo y decir: Señor, gracias porque tal día no tenía para comer y me diste para comer. Y alguien me dio dinero, alguien me dio comida. Señor, me faltaba trabajo, me faltaba ropa, me faltaba una palabra, un mensaje, un abrazo. Señor, recuerdo cuando tenía que pagar esa cuenta con el temor de que me fueran a cortar el servicio, Señor, y pude pagar la cuenta. Señor, gracias, gracias. Gracias por cada situación, por cada escenario. Porque cuando clamé a ti me respondiste, Señor, me respondiste con prodigios, con señales, con maravillas. Señor, yo miro a esta declaración de Salo, nuestro guía, hace un año atrás. Bendigo a este hombre. Y me trae no solamente bonitos recuerdos, anima mi corazón ver un video así. Porque contra todo pronóstico, contra toda imposibilidad, aún con gente que declaró no van a poder viajar, no van a poder ir, Señor, tú lo hiciste. Yo hoy bendigo a esas personas, porque tú me llamas a perdonar, tú siempre nos llamas a perdonar. Porque yo no puedo vivir por la fe del otro. Yo no puedo vivir por la fe del otro. Si David se hubiera dejado llevar por los pensamientos del pueblo, él hubiera perdido, él hubiera sido derrotado. Pero fresco en su memoria tenía el recuerdo de las sendas victorias contra el oso y contra el león. Y Goliat simplemente era otro en el camino. Otro en el camino, otro que se interpuso en el camino glorioso que Dios estaba escribiendo con David. El hombre conforme al corazón de Dios. El gigante que se levanta en tu vida simplemente está puesto ahí para manifestar la gloria de Dios. La gloria de Dios. El enemigo atenta a tu mente diciéndote: yo soy un gigante y no me vas a poder vencer. Pero el Señor te dice en esta hora, ese gigante está puesto para que veas mi gloria. Ese gigante está puesto para que tú te humilles y mi nombre sea exaltado, mi nombre sea reconocido. Porque tú has invocado por Dios y Padre
al Dios de Israel y al Padre del Señor Jesucristo. Has dicho que Jesús es tu Salvador y tu Señor, y que tú quieres vivir para agradarle a Él. Escoge qué quieres. Escoge qué quieres hoy. Ver un gigante que obstaculiza tu andar, o ver la siguiente prueba que Dios va a quitar en medio para manifestar lo grande que es su nombre. David le declaró al gigante, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Oh Señor, tomamos esta declaración profética, tomamos esta palabra para nosotros, que toda esta congregación sepa que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel, el Dios todopoderoso, no salva con ejército, ni con espada, ni con lanza, ni con jabalina, ni con recursos humanos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en el nombre de Jesús, este es un día para ver la victoria en el Señor. No rehuyas más la batalla. No te amedrentes. Renuncia a toda actitud de opacamiento, a toda actitud de menosprecio. Bendice a los que te han ofendido. Bendice a los que te han menospreciado. Dale gracias al Señor, porque no depende del que corre. Depende de Jehová, depende del Señor. Goliat menospreció a David por su apariencia. No debería ser diferente con nosotros. Pero no pierdas de vista quién es el que va adelante, quién es el que hace la diferencia. ¿Quién es el que trasciende? ¿Quién es el que marca? El antes y el después de todas las cosas. Padre, y en esta hora especial, quiero orarte particularmente por los matrimonios. Por cada matrimonio, Señor. Porque tú nos has hablado que es un pilar importante en nuestro ministerio, es un pilar importante en esta congregación, que tú quieres trabajar en los matrimonios, que tú quieres trabajar en cada hombre, en cada mujer, en cada familia, que tú quieres fortalecer los lazos, fortalecer los compromisos matrimoniales. Por esa razón reprendemos todo espíritu de divorcio, todo espíritu de separación, todo espíritu de contienda, de pelea, toda consecuencia de palabras destructivas, de palabras menospreciativas, todas esas declaraciones de inutilidad, diciendo no sirves, toda declaración de menosprecio, toda declaración de falta de amor se rompe en el nombre de Jesús. Esas declaraciones empobrecen, esas declaraciones llevan a la miseria, cierran las puertas de la bendición. Ven, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, mientras oramos y clamamos para que abras las puertas del cielo y derrames sobre tus hijos, sobre estas familias, tu bendición, tu provisión, tu sanidad, tu restauración, tu liberación. Esa provisión de amor también que hace falta para bendecir, para decir te amo, para decir perdóname, para restaurar, para liberar, para reconocer la riqueza en el otro. Para decir, Señor, gracias por el esposo que me diste. Gracias por la esposa que me diste. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias.
Señor, en este tiempo tenemos un desafío como ministerio. Y para muchos es un gigante poder participar de nuestro congreso, nuestro encuentro de matrimonio, nuestro congreso de matrimonio. Yo te pido en este día, en el nombre de Jesús, que todo impedimento económico, que todo impedimento de permisos, que todo impedimento de falta de motivación sea quitado en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Que ese gigante que se ha levantado para impedir que podamos disfrutar de tu presencia, que podamos recibir sanidad, restauración, liberación, en el nombre de Jesús, todo espíritu de atemorizamiento, todo espíritu que atemoriza, que afecta, que limita, que empobrece, que menoscaba, que afecta, que minimiza, es reprendido en el nombre de Jesús. Es reprendido en el nombre de Jesús. David recogió 5 piedras, pero necesitó solo un tiro. 5 piedras, pero solo un tiro. Bastó para marcar la diferencia. Todo espíritu de temor que cierne a tu vida, todo espíritu de angustia, y si falta, y si no alcanza, y para mañana, Dios tiene la provisión precisa, necesaria, abundante, abundante, abundante. Trae a memoria en esta hora, trae a memoria todas aquellas veces que has pensado no va a faltar, no va a alcanzar. Y Dios ha pagado las cuentas del agua, de la luz, del teléfono, del TV cable, del colegio, de la universidad, del doctor, el arriendo, la hipoteca. Ven, Señor. Ven, Señor. Porque tú quieres traer renuevo a nuestra vida, renueva nuestra mente. Renueva nuestra mente. Dijo David, tu siervo era pastor de ovejas, de su padre, ni siquiera eran mías. Ni siquiera eran mías, estaba trabajando para otro. Pero eso no me privó de ver a Dios. Y eso no me privó de enfrentar osos y leones. Y no solamente arrebatarles lo que me habían robado, sino aniquilarlos, terminar con ellos. Hoy este gigante correrá la misma suerte. Hoy es el final de Goliat y de todos los filisteos. Ven, Señor, transforma espiritualmente este tiempo en los corazones. Renueva, trae convicciones. David pudo ver el principio de la guerra y también pudo declarar el final de la guerra. Ya había victoria, ya había victoria, ya había victoria. Y el Señor te dice en este día, el final de tu batalla es en victoria. No te amedrentes, no te asustes, no te angusties. Hay victoria, dice el Señor, para tu matrimonio, para tu familia, para tu salud, para tu economía. Hay victoria, hay victoria. Porque aquel que comenzó la obra, la terminará, dice la palabra de Dios. Aquel que comenzó la buena obra en ti, la llevará hasta el final. Vengan osos, leones, Goliat, enfermedades, dificultades, problemas, situaciones económicas, de salud, emocionales.
Aquel que comenzó la obra la terminará. Vuélvete a Él, aférrate a Él, confía en Él, depende de Él. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Está cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre. Que el Señor me muestra que hay como escasez en los jóvenes con el tema del matrimonio, que no lo han pedido, no lo han preguntado, que simplemente decidieron no ir. Y el Señor me repite esa palabra, escasez, que Me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Restauras mi ser con tu dulce voz. Nunca me dejarás, conmigo estás hasta la eternidad. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. No tiene fin, no tiene fin, no tiene fin, no tiene fin. Oh, tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin, oh, no tiene fin. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante
Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda actitud ambivalente, toda actitud timorata, toda actitud temerosa. Particularmente los varones, te hago una oración por los varones. Señor, toda actitud timorata, toda actitud ambivalente, toda vida, todo hombre que viva en el temor, que viva en la incertidumbre. Esa misma realidad tú transmites a tu casa, esa misma realidad tú transmites a tu familia. Esa misma realidad tú transmites en tu entorno. Y en vez de sentir lástima de ti, en vez de decir pobrecito de mí, es que tienen que pensar como soy. Este es un tiempo para levantarte, renunciar a ese tipo de mentalidad, renunciar a ese tipo de actitudes. Es decir, Señor, perdóname por ser escaso, perdóname porque tengo una mentalidad escasa. Soy escaso no solamente en el tema del dinero, soy escaso en entregar tiempo, soy escaso en entregar cariño, soy escaso en entregar conocimiento, soy escaso en entregar afecto, soy escaso en orar por mi familia. Ven, Espíritu de Dios, rompe toda limitante en el nombre de Jesús, todas las amarras que impiden extenderse, todas las amarras que impiden crecer por el puro temor a fracasar, por el puro temor al que dirán, por creer al enemigo que mañana y tarde viene a decirte no puedes, no eres capaz, no tienes la capacidad, no tienes la valentía. Escucha, puede que nunca la hayas tenido. David era simplemente un muchacho y todos lo sabían. El que hizo la diferencia fue Dios. Y el que hace la diferencia en tu vida es Dios. Permite al Espíritu de Dios romper esos esquemas, romper esa mentalidad, romperla, destruirla. David le dijo a Goliat: hoy te voy a cortar la cabeza. Hoy te voy a cortar la cabeza. No más cosas a medias, hijos de Dios. No más ambivalencia. No más doble ánimo, no más doble actitud. No más decir una cosa y hacer otra. O peor aún, ni siquiera decirla por temor de cambiar de opinión. Confía en Dios en este tiempo. Rompe tus propios parámetros, rompe tus propias limitantes. No puedes hacerlo humanamente. Necesitas pedir la ayuda de Dios. Necesitas pedir la ayuda de Dios. Pero este es el tiempo en que Él quiere romper esa escasez, romper esa limitación. Y comenzar a actuar y a obrar en lo sobrenatural, en lo sobrenatural, en lo sobrenatural. A David no le sirvió la armadura de Saúl. No andes buscando otras armaduras. No andes buscando otros ejemplos. Es el plan de Dios en tu vida. Es lo que Dios quiere trabajar en ti. Ven, Señor. Corro a tus brazos, corro a tus brazos. Escucho decir, Mi hijo eres tú. me acerco al trono de tu gracia, Me rindo ante ti. es tu amor Para mí. corro a los brazos de mi Padre. Escucho
escucho decir, Hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Mi hijo, escucho. Mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Lo imposible es posible. Me acerco al trono de tu gracia. Vive en lo sobrenatural. Me rindo ante ti. Es su amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo a ti. Tu amor no tiene fin. El Señor le dice a esta congregación, el Señor le dice a este ministerio, yo he llamado a muchos de ustedes a orar, a levantarse a medianoche, temprano por la mañana, a ayunar, a clamar, a intensificar la oración, la lectura de la Biblia. Yo he puesto ese sentir, dice el Señor. Y muchos no han considerado, no han tomado en cuenta. Han menospreciado mi llamado. Me piden consejo, me piden ayuda, me piden dirección. Y no han tomado en cuenta lo que yo he puesto en sus espíritus. A través de mi espíritu. No te tardes más. No te tardes más. Yo te llamo a vivir en lo sobrenatural. Yo te llamo a vivir en lo sobrenatural. Pero no puedes seguir peleando con tus armas humanas, con tus capacidades que son limitadas. Es en mi espíritu, dice el Señor. Es en mi espíritu. Y si en este tiempo te llamo a ayunar, si en este tiempo te llamo a orar, si en este tiempo te despierto por la noche, toma atención a mi llamado. Si he querido interrumpir tu trabajo y ha sido escaso, ha sido limitado, limitada. No, Señor, no puedo ahora porque estoy trabajando. No puedo ahora porque estoy estudiando. No puedo ahora porque tengo que hacer. ¿Quién es la prioridad en tu vida? ¿Quién es la prioridad en tu vida? Si trabajas, trabaja para darme la gloria a mí, dice el Señor. Si estudias, estudia para darme la gloria a mí, dice el Señor. Todo lo que hagas, hazlo para darme la gloria a mí. Define hoy quién es el primero en tu vida. Define hoy, porque estoy rompiendo esquemas. Estoy rompiendo esquemas, dice el Señor. Estrechez en el corazón, estrechez en la mente, estrechez en el espíritu, estrechez en el alma, estrechez en las emociones. Yo arranco el espíritu de desidia, de apatía, de desánimo, de apatía y de desidia, fuera en el nombre de Jesús. De indolencia. Renuncia a toda declaración de no tengo ganas, no tengo ánimo, no tengo fuerzas.
Porque mía es la batalla, dice el Señor. Mía es la victoria, dice el Señor. Gracias, gracias, bendito Dios, gracias, gracias. Para ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.